Esto es Cartas Abiertas. Todos tenemos una historia que contar. Y para eso es este programa. Qué alegría poder compartir contigo una vez más. Gracias por vernos. Sé que este programa trae bendición, trae esperanza, trae gozo, trae alegría. Y tal vez estás necesitando de paz. Tal vez estás necesitando una respuesta. Este programa es evidencia de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Solamente Él puede transformar el corazón. Tal vez no conoces a Dios y estás necesitando de un milagro. Quiero que nos escribas. Aquí abajo tenés nuestros contactos. Queremos orar por vos. Desde dónde nos estás mirando. Queremos saber cuál es tu necesidad. Creemos en la oración y la oración tiene poder. La temática de hoy que tenemos es acerca del odio y el resentimiento. Esta joven pasó no solamente su niñez, sino que cuando creció y tomó decisiones, se casó con una persona que era agresiva, que era alcohólica, lo mismo que fue su padre. Qué triste ha de haber sido para esta joven haberse casado con esta persona. Pero hoy lo cuenta con un corazón sano. Hoy viene a este programa a querer contar cómo Dios transformó su corazón, cómo Dios sanó, cómo Dios restauró no solamente su vida, sino el matrimonio también. Vamos a conocer juntos este testimonio y vamos a invitar a alguien. Yo te invito a que puedas llamar a alguien ahí, algún amigo, o compartir este testimonio. Tal vez estás necesitando de una restauración en tu vida. Dios lo quiere hacer. Por eso abrí tu corazón. Dios es real, Dios existe y está a la puerta y Él llama. Bienvenida, Inés, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, te criaste con un papá alcohólico. Sí, éramos muchos hermanos. Mi papá, 5. 5 hermanos. 5 hermanos. Mi papá era militar también, trabajaba en el ejército. No me acuerdo mucho, pero lo que me acuerdo era que cuando él llegaba no se jugaba. ¿Cuando él llegaba? No jugábamos, no hacíamos relajo, no hacíamos nada. Era todo tranquilo. Hay que estar quieto. Era la costumbre, claro, no era que uno, es como los niños que ahora tenemos. ¿Pero él llegaba alcohólico? No, él llegaba de tarde y la tarde ya se terminaba, el juguete, los amigos, la salida, nos entrábamos temprano para casa. ¿Qué pasa? ¿Él no toleraba bullicio? No sé, no me acuerdo, yo solo me acuerdo que él llegaba papá y era, como en silencio. Porque como venía cansado, no había que hacer relajo, no había que hacer ruido. Cuando no estaba papá, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Sí. ¿Sí? Sí, era algo así. Algo parecido. Sí. Wow. Pero además se alcoholizaba cuando él... Después que venía, pero él llegaba como las 2, las 3 de la tarde, ya era violento de por sí, todo le molestaba. Entonces mamá trataba de que darle motivos a que él se molestaba, porque él también la golpeaba a ella, la maltrataba. Entonces, para mantener la calma, ella trataba de tenerlos quietos, por decir algo. O sea, la que generaba ese ambiente de quietud para que el papá no se altere era mamá. Sí. Bien. Pero eso te metió temor a vos. En su vez sí y no, porque cuando yo crecí decía, no, a mí nadie me va a pegar, nadie me va a tratar así. A la edad de que ya tenía como unos 13, 14... como veía esa situación de maltrato con mi madre, él la maltrataba, le pegaba y nadie se metía. Empecé yo a como que hacerle frente, a mantener el orden, pues yo ya era consciente de lo que pasaba. Cuando era niña no. Uh-huh. Y empezó la rebeldía en mí también, porque si bien tenía temores, pero también era rebelde hacia él, no lo respetaba. ¿Él se alcoholizaba todos los días? Después que él se jubiló, pues él se jubiló. Después que se jubiló. Sí. Los problemas en casa eran... ¿Qué edad tenías vos cuando él se jubiló? Poner unos 15 capaz. Unos 15. 15 años, 14. Ahí sí. ¿Empeoró la cosa? Ahí empeoró porque él estaba todo el día en casa. Todo el día, mi hermana... tenía una hermana que era más grandecita y ya andaba con amigos, apareció embarazada. Todos esos líos que se generan en una casa cuando ya como que desorden es total y ya los padres como que no pueden mantener el orden. Entonces yo entré como en una depresión, pero a su vez también como... rebeldía. Una rebelión. Sí, una rebelión, sentimientos encontrados de toda clase. Si bien quería mantener el orden, pero a su vez también había mucho relajo, a su vez no quería respetar lo que él decía, no le hacía caso. Si él me decía no algo, le preguntaba a mi madre y mi madre me decía que sí, bueno, mi madre me dejó
allá me... Que él perdía... Perdió el respeto, por decirlo. Claro, perdía su imagen de autoridad, cuando se alcoholizaba y cuando... Qué triste, ¿no? Fue triste, sí. Y entonces te volviste una mujer rebelde. ¿Qué hiciste? No, en realidad solo hacía lo que él decía que no. Le decías que no y listo. Él decía que no algo, yo, bueno, no me dejas, yo voy. No me dejaba ir a algún lado, él me decía que no, yo iba igual. Dejé de estudiar, también me acuerdo que él se empezó como a interesar, porque yo siempre estudié, no salía de casa, sino que iba a estudiar y venía, no tenía muchas amistades porque me acostumbré así. Cuando él se empezó como a interesar, dije, bueno, ahora que te interesas, dejo todo. Ay. Fue lo peor que fue. Me empezó a gustar que estudiabas. Y vos dijiste, entonces dejo. Hice hasta cuarto de liceo, que más o menos hice las cosas bien. Ajá. Bueno, ¿y cómo continuó la historia? En ese tiempo de mucho caos en mi vida, aparecen a predicarnos el Evangelio. Una muchacha nos invitó, me hizo entregar el corazón a Cristo en la calle. Y como que algo ahí en ese momento, algo cambió en mi vida, pero seguí igual. Nos invitaron a un grupo de amigos, fui un par de veces, ahí fue donde conocí al que hoy es mi esposo. Como todo joven, que es nuevo, te gusta alguien, te pone de novio. Nosotros no sabíamos, fuimos, presentamos nuestro noviazgo ante los líderes que eran de ese momento, y ellos me dijeron, bueno, mañana vayan y hablen con el pastor. Una respuesta muy sabia nos dio la hermana. Y fuimos, y el pastor, el consejo que nos dio fue que nos separemos. Que éramos muy nuevitos, que teníamos que conocer a Dios cada uno por su lado. Estos pastores que quieren dominar la vida de la gente, Sí, eso pensé yo. Eso no saben nada, si no nos conocen. Quieren monitorear la vida de la gente. Y vos no te dejaste monitorear. Así que el pastor te dijo... Que no, que te separara de él, que lo dejaras. Pero vos ya eras rebelde. No era que vos ibas a obedecer. ¿Y cómo te fue? Mal. Al principio todo bien, porque el diablo te muestra el pecado como que es lindo. Para alejarte de lo que realmente... ¿Te casaste o...? No, me casé. ¿Te juntaste con él? Sí, por decir algo, sí. Sí. Al principio todo bien, todo lindo, pero después el príncipe azul, que en realidad no era, se transformó en lobo. Y bueno, ¿él se alcoholizaba como tu papá? Sí, él se drogaba, se alcoholizaba, me pegaba, me maltrataba. Así que si no te gusta la sopa, 2 platos. Wow. ¿Tu papá no se drogaba? Mi papá, dentro de todo, trató de darnos lo que pudo, porque en sí tampoco tuvo mucho. Pero lo que le faltó fue lo más importante, que fue Dios. Bueno, vos tuviste un trato por un tiempo con una de nuestras pastoras, sí. La pastora Leticia. Quiero que veamos lo que ella cuenta acerca de tu vida, Bueno. Cuando Inés llegó a nuestro hogar, recuerdo que era una persona totalmente desmotivada. Nada le hacía gracia, ella pensaba que no podía con las responsabilidades, pero tampoco las quería asumir. Pensaba que no podía sacar nada adelante. Y recuerdo que yo motivándola para que ayudara, para que se involucrara en las cuestiones del hogar, del distrito, asumiera responsabilidades, le dije un día, bueno, acompáñame al campamento de niños y me ayudás cuidando a mis hijos. Yo en ese momento tenía a los niños chiquitos. Y recuerdo su respuesta: yo ni loca voy a ir a correr atrás de niños ajenos. Y bueno, respuestas como esas eran continuas, eran seguido, actitudes de esa clase, egoístas. Y bueno, tuve que tratar mucho con ella, pero resultó ser una bendición. Con el paso de los años ella la vi crecer, la vi asumir responsabilidades, la vi responder al trato que teníamos con ella, mi esposo y yo. Y bueno, hoy verla convertida en una encargada de hogar que bendice a las chicas, que las ayuda, que es como una madre para ellas, me llena de orgullo, me llena de alegría. Bueno, esta pastora está en una segunda etapa de tu conocimiento del Evangelio, ¿no? Porque hay un momento en el que vos te fuiste a vivir con tu esposo a un hogar de recuperación de gente en situación de quebranto.
Sí, en realidad nosotros cuando nos casamos a servir, pensando que estábamos bien, pero en realidad teníamos mucho para sanar también. Y nos fuimos a vivir con ellos y bueno, y ahí empezó otro trato en mi vida. Un proceso. Otro proceso. Ya eras creyente, pero todavía eras rebelde, ¿no? Sí, ahí ya me había casado, ya tenía tres niños. Ah, ya eras casada. Cuando me fui a vivir con ellos, sí. Bien. O sea que otra primera etapa que es cuando llegás al Evangelio, ¿no? Vendría a ser, sí. Cuando realmente tomás en serio el Evangelio. Se llama Ana. Queremos escucharla. Bueno, yo a Inés la conocí cuando ella era muy jovencita. Conocí también a Cristian, el que hoy es su esposo. Ella vivía con su papá, su mamá y sus hermanos, pero vivía en una casa muy chiquita, muy precaria. La verdad, nosotros al principio cuando la conocí fue en un grupo de familia que era de la iglesia, y allí ella conoció la palabra, pero por un tiempo desapareció, se fue, se apartó, y luego la encontré ya a ella embarazada, ya tenía su nena y estaba embarazada de nuevo, muy triste, muy angustiada, y en ese interín que la vi de esa manera, le dije, si no tenés dónde ir, dónde estar, te vas para mi casa, hablamos y te vamos a dar una solución. Fue tan así, ella llegó a casa más tarde que yo llegué, y ahí se quedó en casa por un tiempo hasta que tuvo el bebé. Después se casó con Cristian, y pudimos ver el cambio de su vida, la vimos ahí feliz, alegre, pero también vivimos ese proceso de que ella pasó tan triste y mal antes de estar casada, pero hoy nos gozamos de poderla ver bien, contenta, feliz con toda su familia. Bien, Inés vivió entonces varias etapas. La etapa en que conoció el Evangelio y se puso de novio y el pastor dijo no lo veo, pero como ella venía con todo eso de que a ella nadie le iba a decir qué es lo que tenía que hacer, te fuiste con él. Fui con él. Se alcoholizó, se drogó, te golpeó y te embarazó. ¡Wow! En esa etapa es en la etapa en la que venís a la casa de Ana. Sí. En realidad la encuentro, me acuerdo que una situación que pasó en casa de mis padres, con mi padre en específico, y mi hija más chica, mi padre me había echado, me acuerdo, y mi hija más chica me dice, que hoy es la más grande, mamá, yo no quiero que el abuelo te eche, me dice. No, dormiste que está todo bien. Y yo fui al baño y oré porque sabía que Dios podía hacer algo. Y le pedí ayuda a Dios y Dios me ayudó. Al otro día encuentro a esta hermana que ella me ofrece, le cuento, me pregunta cómo está. Y ahí yo dije, ahí está. Y ella me ofrece vivir en su casa y me ayudó. Y eso marcó mi corazón. Te ayudó. Sin conocerme. Y ahí te fuiste a un hogar. No, en realidad me fui a vivir a su casa. Ella me abrió las puertas de su casa. Wow. Y a mí, a mi hija y al bebé que venía en camino. ¿Y tu esposo? No, él yo en realidad lo dejé. ¿Vos lo dejaste? Sí, porque él me había pegado mucho, me había desfigurado la cara, y mi padre en ese momento me ayudó a salir de la casa de él y me fui, ¿Y cómo es que volvés a encontrarte con él? ¿Cómo es que vuelvo? Pues yo en sí no le quise hacer la verdad. ¿Tenías ganas que te rompan la cara de nuevo? Yo sabía que Dios lo podía cambiar. Aunque era inconsciente, me decía, ay, pero ¿cómo? Sí, pues yo creía en Jesús. A pesar de que me aparté, creía que Jesús lo podía cambiar. Que Jesús podía hacer la obra en él. Pero vos ibas a la iglesia. Y él iba a la iglesia. Ahí se juntaron de nuevo. De nuevo, sí. Él entró a un hogar Veraca, en Villa García. Él entró a recuperarse en un hogar Veraca. Una casa de recuperación. Sí. Sí. Y ella me ayudó, me sostuvo, me contuvo en ese tiempo que estaba sola con la niña y con el bebé. Y me ayudó y después al tiempo nos casamos. Cumplimos ese proceso y bueno, nos casamos. Bueno, hoy en día Inés está bien casada con el que le había desfigurado la cara, con quien tiene 4 hijos. Una es Belén. Una de sus hijas es una chica que me ayuda a mí, cercana a mí,
muy amada, y con ese esposo que tiene son papás de un montón de chicas que han sido recogidas de la calle o de la droga o de la prostitución, y de otras situaciones difíciles. Tiene fuerza no solamente para sobrellevar su vida, su matrimonio, su familia, sino también extenderle la mano a otros. Hay poder en el Evangelio. La Biblia dice que Satanás, en la Biblia Satanás no es un ser mitológico, no. Es un ser espiritual rebelde, un ser espiritual de maldad que opera a través de sus seguidores, los demonios, en el corazón de las personas para levantarse contra Dios y para hacer lo que Dios no quiere. Por eso tenemos un mundo de oscuridad. La Biblia dice que Él es el príncipe de las tinieblas y que el mundo entero está bajo el gobierno de ese príncipe de las tinieblas. De ese gobierno y de ese ser malvado, Cristo nos vino a rescatar muriendo en la cruz del Calvario. Dios había prometido que el que peca debe morir. Había sentenciado eso, pero tenía un plan para nuestra salvación, que era enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario como sustitución por nuestros pecados. Dice la Biblia que no siendo Él pecador, Dios lo hizo a Él pecado para que Él pagase por nosotros el precio de nuestra rebelión, de nuestro desvío, de nuestro pecado. No es nada nuevo lo que le pasó a Inés, no es nada nuevo. El alcoholismo de su padre, la violencia, el resentimiento, después tener un compañero que se droga, que se alcoholiza y que le golpea hasta desfigurarle la cara. Todas esas circunstancias transforman a las personas en personas que no saben qué hacer con su vida. No tienen orientación, no tienen luz, están bajo oscuridad. El pastor le dijo, no te metas, pero ella se metió porque ella había aprendido que no le iba a hacer caso a nadie. No le iba a hacer caso al papá que estaba mal, ni al pastor que estaba bien. Es terrible no saber orientarse o saber a quién hacerle caso. ¿Dónde está la verdad?, dicen muchos. ¿Cuál es la verdadera religión? Mirá, la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Dios no se va a dejar sin testimonio en tu vida. Preguntale a Dios, Señor, ¿dónde estás? Te quiero conocer. Quiero que te reveles a mi vida. Quiero que perdones mis pecados. Quiero caminar con el verdadero Dios, con el Dios que creó los cielos y la tierra. Si tú existes, Señor, quiero que transformes mi vida. Quiero que me des otra vida. Hay mucha gente en el mundo que si le dieras la posibilidad de cambiar la vida que tiene, lo harían, pero cuando le hablas de Jesús, no quieren. Es Jesús el que puede darte una nueva existencia. Es Jesús el que puede darte una nueva vida, una nueva perspectiva para la vida. Inés, gracias a Dios, y su esposo, el que la golpeó, hoy es un papá, un esposo amoroso, un papá amoroso. Los dos sirven a Dios, porque sirven a la gente, sirven a Dios y aman a Dios. Yo deseo que tú tengas un encuentro con Jesucristo. Mi oración es que los que escuchan este programa de Cartas Abiertas se les despierte hambre y sed de conocer al Dios verdadero.